creemos. ¿Saben por qué? Y si yo preguntara, ¿cómo sabe Adán que Dios lo creó a él si él no vio? ¿Cómo sabe Adán que Dios creó la luz, las estrellas y creó los cielos y el agua y los animales? ¿Cómo sabe Adán? Porque creyó en la palabra de ¿quién? En la palabra de Dios. Y de igual manera nos pasa a nosotros también. ¿Cómo sabemos nosotros por qué estamos aquí? Por fe, porque creemos en la palabra de Dios. Pero yo quiero que la fe, hermano, hoy tú la coloques en la palabra del Señor. Que tu fe no esté basada en sentimientos. Cuando nuestra fe está basada en sentimientos, fallamos. Cuando mi fe está basada en el pastor, fallo. ¿Saben por qué? Porque yo me molesto, porque me molesté con el pastor, porque me molesté con el anciano, porque la hermana me miró mal, porque el hermano no me saludó hoy, porque yo quiero ser el primero en los cargos. Cuando yo baso mi fe en sentimientos, yo fallo a la palabra de Dios. Pero yo quiero que tú tengas fe en el poder que tiene la palabra de Jehová. Y sabes una cosa, hermano querido, Adán no vio crear nada. Adán no, ni siquiera vio crear a su mujer, porque dice la Biblia que Dios lo ¿qué? Dios lo durmió. ¿Cuál fue el primer cirujano de la historia? Dios mismo. Y fue el primer cirujano de la historia. Dios mismo se hizo ahí, se arrodilló, hizo un muñequito de barro y hizo a Adán. Después fue el cirujano cuando durmió a Adán y de su propia costilla sacó a su mujer. Todo es por fe, hermanos. Todo en la vida es por fe, porque Dios quiere que nosotros creamos desde el principio por fe. ¿Sabes, mi querido hermano? Dios quiere que cada uno de nosotros podamos realizar esa fe. El sábado es el punto de contención que separa a toda la raza de la humanidad. Vamos a tocar rápidamente Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8 es un capítulo que es conocido como las abominaciones. El pueblo de Dios estaba abominando. Había abominación, había pecado tras pecado tras pecado, pero no afuera, sino aún dentro de ¿qué? Del pueblo de Dios. Y en medio de esas abominaciones, en medio de tanto pecado, el libro de Ezequiel, el profeta, Dios le mostraba pecado tras pecado, y él le decía cada vez: hijo de hombre, alza ahora tus ojos al lado del alquilón. Y cada día le decía a él: no es nada, vas a ver algo peor, y eso no es nada, vas a ver algo peor, y cada día peor. Sin embargo, en el versículo 16 del capítulo 8 de Ezequiel, en el versículo 16 del capítulo 8 de Ezequiel sucedió algo interesante. Dice: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros al oriente, y encorvábanse. ¿Hacia dónde? Adorando. ¿Hacia dónde se encorvaban? Adorando el sol. ¿Me están siguiendo? Se estaban arrodillando hacia el nacimiento de ¿qué? Hacia el nacimiento del sol. En otras palabras, estaban adorando al sol, hermanos. Estaban adorando al sol. ¿Saben ustedes? Los babilonios fueron los que se inventaron la adoración al sol y la adoración a los astros. Hoy día puede que tú me digas: yo no estoy adorando al sol, pero estás quizás haciendo otras cosas, que en otras palabras quizás estás también adorando al Dios sol. ¿Sabes por qué? Porque estás haciendo algo en contra de los mandamientos de Dios. Y saben una cosa, en el capítulo 9 empieza el juicio, y empezó, ¿sabe por quiénes? Por los dirigentes, por los sacerdotes, por los dirigentes de la iglesia. Es un compromiso muy grande ante Dios ser dirigente de iglesia. Es un compromiso grande ante Dios ser líder en la iglesia. Ahora, yo te digo esto no para que te asustes y ahora no quieras ser líder. Al contrario, es un privilegio servir al Señor. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que es un compromiso grande. Y en el capítulo 9, ojalá usted pueda tener la señal del capítulo 9, y quiero avanzar en el capítulo 4, donde dice: y díjole Jehová: pasa por medio de la ciudad, porque en medio de tanta maldad, en medio de tanta abominación, en medio de tanto pecado, Dios ya se cansó, terminó el tiempo de gracia, y Dios dijo en ese momento que iba a acabar ¿con quién? Con la ciudad. Pero antes de acabar con la ciudad,
En el versículo 4 dice: y díjole Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon ¿qué? Pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Esas mismas palabras las encontramos nosotros en donde la Biblia. ¿Usted quiere encontrar las mismas palabras para el tiempo de hoy? En ese momento había abominación a Jehová. Yo quiero que me pongas cuidado en este tiempo final. Si usted ve que su compañero se está durmiendo, dale un codazo ahí, no lo deje dormir. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a estar concentrados en esto, porque esto es supremamente importante para la iglesia. Amén. Pongan cuidado, mis hermanos. Hubo una señal. El pueblo de Dios, estoy resumiendo, el pueblo de Israel estaba en abominación. ¿Estaba en qué? Estaba en pecado. Sin embargo, en medio de eso había un grupito pequeño que era fiel a Dios. Y Dios, cuando vio tanto pecado y que empezaba aún por los dirigentes de la iglesia, por los dirigentes del pueblo, Dios en el capítulo 9 da una orden y manda para que sean ¿qué? Exterminados. Pero en el versículo 4, vuelvo y repito, dice: y díjole Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una ¿qué? Una señal. Pon una señal. ¿Dónde encontramos nosotros dónde encontramos eso en la Biblia para nosotros exactamente hoy? Apocalipsis capítulo ¿qué? En Apocalipsis capítulo 7 dice: después de estas cosas vi a 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, diciendo, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: dice lo mismo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que ¿qué? Hasta que señalemos a los siervos del Dios vivo. Hermanos queridos, hay una señal de los verdaderos adoradores de Dios. Hay una señal poderosa. Y ya para avanzar un poquito, hermanos, yo quiero ir con ustedes rápidamente al libro de Nehemías, en el que tuvimos la lectura bíblica. Nehemías capítulo 13. En el libro de Nehemías capítulo 13, ahí nos dice con toda claridad, de la siguiente manera, por qué razón siempre hemos dicho en cuanto a la santidad del sábado. Yo quiero que tú entiendas la santidad del sábado. Yo quiero que te concentres en estos últimos minutos. En el capítulo 13 de Nehemías, a partir del versículo 15, ahí usted va a tener la respuesta de por qué razón. Y yo quiero que tenga bien claro usted lo siguiente. Voy a hacer las siguientes preguntas. No me la conteste, pero una pregunta individual. ¿A qué horas comienzan las horas del sábado para usted? ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? ¿A qué horas comienzan las horas del sábado para usted? Individualmente, para usted, para cada hermano, para el anciano de la iglesia, el hermano Gregorio, para todos. ¿A qué horas comienzan las horas del Santo Sábado para usted? La segunda pregunta: ¿a dónde le agarra usted el Santo Sábado? ¿En el Walmart? ¿En el Family Dollar? ¿En el Chino? ¿O dónde? ¿A dónde le agarra usted? En algunos en la casa, amén. Ahora, ¿qué estamos haciendo en la casa? Porque puede que estemos en la casa. Pero estamos ante el altar de Jehová. 25 pulgadas, 36 pulgadas. Yo he llegado a casas en la tarde, a veces un viernes, y cuando llego, yo me asomo por la ventana. Y ahí veo ahí la hermana contenta, la novela de las 7. Y yo timbro, y entonces alguien mira y apaga el teléfono. ¡Ay, ¿cómo estás? Da risa, hermano, pero nosotros estamos aquí o dónde estamos. ¿Queremos ir al cielo de verdad? Porque, hermanos, como estamos no vamos a llegar a ninguna parte. Necesitamos hacer una reforma y reavivamiento en nuestra vida para poder llegar al cielo. Y yo quiero que nos enfoquemos un poquito. Nehemías, en el capítulo 13 de Nehemías, dice lo siguiente. Y ahí va a encontrar usted la verdad, la clave de la verdad. En aquellos días, dice el versículo 15, vi en Judá algunos que pisaban en lagares el sábado, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también uvas de higos y toda suerte de carga, y traían a Jerusalén. ¿En qué día?
en el día del sábado y protestéles acerca del día que vendían el mantenimiento. También estaban en ella tirios y traían ¿qué? Traían pescados y toda mercadería y vendían ¿en qué? A los hijos de Judá en Jerusalén. Y dice el profeta Nehemías, y reprendí a los señores de Judá y díjeles, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día del sábado. ¿O qué estaban haciendo? Estaban profanando porque estaban ¿qué? Estaban vendiendo pescado, mercadería, vendiendo pupusas, vendiendo tortillas, vendiendo de todo, vendiendo gorditas. Todo lo estaban vendiendo. De todo, estoy hablando de todo tipo de mercadería, vendiendo churros, vendiendo pinchos, lo que sea. Dice, estaban vendiendo, dice, y reprendían los señores de Judá, díganles, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando ¿qué? Profanando el día del sábado. Y dice, ¿no hicieron así vuestros padres y trajo Dios a nosotros todo este mal y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado. Sucedió pues, escúchame el versículo 19, hermano, los adventistas nos inventaron esto de guardar el sábado cuando se oculta el sol. Los adventistas nos inventaron esto de que nosotros no hacemos negocio en el sábado simplemente porque no. No, hermanos, esto es un principio bíblico. Dice, y sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del sábado, dije que ¿qué? No escucho, ¿qué dije? Cerrase la puerta. Dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta después del sábado. Hermanos queridos, esto es hermoso. ¿Saben por qué? Porque eso nos da confianza que lo que nosotros decimos, predicamos en los estudios bíblicos es un principio bíblico. Y sigue diciendo, antes del sábado que se cerrasen las puertas y ordené que no se abriesen hasta después del sábado, y puse las puertas a algunos de mis criados para que en el día del sábado no se entrase ¿qué? No se entrase la carga. Y sigue diciendo el versículo 20, y quedáronse fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería, y protestéles y díjeles, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, no os echaré mano. Desde entonces no vinieron más. ¿Cuándo? Ahora sí estamos entendiendo. ¿Habían leído alguna vez estos textos bíblicos? Qué claridad, hermano, con lo que la Biblia enseña. Hermanos queridos, yo sé que es posible que pasemos momentos difíciles. Es posible que tú estés pasando momentos de lucha, que no tienes para pagar la renta. Es posible que tú digas, pero es que yo tengo que trabajar porque ¿cómo mantengo a mis hijos? Pero yo quiero que tú primero pongas a Dios en el primer lugar de tu vida. Que tú aprendas a confiar en lo que Dios dice. ¿Sabes una cosa? Me viene el recuerdo a este momento de un hermano en Colombia, en un pueblo. Tenía un negocio que vendía demasiado, vendía muchas cosas. Y este hermano tenía un negocio que vendía y vendía, pero cuando él conoció esta verdad, él tomó una decisión, sacó un letrerito y lo colocó fuera de la puerta. Y él dijo, viernes cerramos a las 5:30 de la tarde. Abrimos el sábado en la noche a las 6:30, 7 de la noche, algo así colocó él. En mi país se ocultan, son siempre las 6 de la tarde, a esa hora es la gente el sábado y se va y el hombre abría su negocio. Y ¿saben una cosa, hermanos? Ese negocio en la noche se llenaba. El domingo se llenaba. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que tú y yo actuemos por fe. Hermano, no dudes de la palabra del Señor. Si tú quieres bendición de Dios, guarda este principio bíblico en tu vida. El sábado fue abolido por los seres humanos. Ha querido ser pisoteado, pero yo quiero decirte en el nombre de Jesús, y vamos a estudiar durante esta semana pruebas proféticas e históricas de cómo ha sido cambiado el sábado al domingo. Es posible que alguien esté guardando el sábado simplemente porque sabe que hay que guardarlo, pero no sabe por qué razón el domingo no es el día del Señor. O es posible que alguien diga, bueno, pero los que van a la iglesia el domingo, pues yo creo que también adoran a Dios. Yo quiero que tú tengas la seguridad de lo que estamos creyendo hoy en la palabra de Jehová. Yo sé, mi hermano querido, que quizás hay duras luchas, pero yo quiero que tú te propongas hoy a tener fidelidad en el Señor. ¿Saben por qué? Porque Jesús guardó el sábado, los apóstoles guardaron el sábado. El sábado tiene, Isaías 58, 3 y 14 dice, si retrajeres el sábado tu vida a hacer tu voluntad en mi día santo, dice el Señor.
Dice, no andando en qué, en tus propios caminos, no haciendo tu voluntad, sino por el contrario, haciendo la voluntad de Dios. Dice, te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas, dice el Señor. Así que, hermanos queridos, yo quiero invitarte realmente en esta mañana para que tú te propongas en tu corazón a no jugar con el tiempo que es de Dios. Es posible que hoy alguien necesite hacer un pacto con Jesús. Es posible que hoy mismo alguien que ha estado transgrediendo el sábado, sabiendo que es el día del Señor, pero que las preocupaciones lo hacen transgredirlo, hoy tú te propongas a guardar el sábado como Dios quiere que tú lo guardes. El sábado es señal de liberación. El sábado tiene tantas señales, hermanos, y hay diferentes sermones proféticos que nos hablan de lo mismo del sábado. Cuando Jesús resucitó el domingo y descansó el sábado, no fue porque fue de repente, es porque estaba profetizado en la Biblia que así tenía que ser también. Es maravilloso, hermanos, y al final de la historia, y esta semana vamos a hablar mucho